Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Juan. Y quisiera que hoy día pudiéramos leer del verso 21 al 35 en el capítulo 13. 21 al 35 en el capítulo 13. Cuando lo tenga, si puede responder con un amén. Y si usted puede ponerse de pie, lo invito a que lo haga. Y si no puede, no se preocupe, permanezca sentado, pero le animo grandemente a que lea la palabra y que la leamos juntos. Amén. La tenemos, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar. Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, pidiendo que usted nos ministre a través de esta porción de las Escrituras. Que en este momento nuestra atención, Padre, pueda estar puesta en usted, y que usted abra nuestro entendimiento, Señor. Ábrelo, por favor, abre el mío. Inspírame, Señor. Pon las ideas en mi mente. Perdona mis pecados, Señor. No soy digno de estar aquí frente a mis hermanos. Pero por tu gracia y tu misericordia, Señor, yo soy el instrumento de barro para poder ser lleno y entregar no lo mío, sino lo tuyo. Así yo te pido que seas tú en mí, Señor, para que lo que yo diga ministre a mis hermanos y todos seamos edificados
por tu palabra, Señor. Ese es nuestro deseo hoy, Dios mío. Bendícenos, háblanos, Señor. Sé tú con nosotros, bendito Señor. Te alabamos y reconocemos que tú eres nuestro Señor. Y queremos seguirte, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos ser como tú, Señor. Revélate a nosotros a través de tu palabra. Ministranos, Señor, que te necesitamos. Así confiamos que tú harás. Que al leer estas palabras, Señor, en la Santa Biblia, Señor, son tus palabras. Y pedimos que esas palabras nos ministren hoy. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú glorificado. Que sea el poder del Espíritu Santo ministrando nuestra vida y en nuestra mente hoy, Señor. Glorifícate tú, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento. No tengo. Déjeme solo buscar si hay Kleenex por aquí. Qué tremendo esta porción. La verdad que hoy día simplemente quiero compartir con ustedes lo que yo saqué de este episodio tan fuerte, donde vemos que el Señor Jesucristo está anunciando que va a morir, pero también que va a ser traicionado, que va a ser negado. Y es interesante que en ese momento tan fuerte, Jesucristo demuestra tanto amor. En la palabra que leímos, el primer versículo, dice claramente que se conmovió en espíritu. En otra versión dice se angustió, se preocupó. Debe haber sido algo tan intenso para el Señor, sabiendo que estaba a punto de ser entregado. Y lo que Él hace, como bien nos habló el hermano Roberto, donde Él le lava los pies a sus discípulos, hay una muestra de amor tan profunda. Hay una muestra de amor y luego hay un anuncio de traición. Y luego una muestra de amor y luego un anuncio de una negación. Quiero simplemente recordar un poco, antes que entremos en el tema, el ejemplo que Jesús nos dio en el capítulo anterior, o en el mismo capítulo, porción anterior, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. ¿Qué ejemplo nos deja Él? Nos da un ejemplo tan grandioso de servicio basado en amor. Y ese amor no solamente era palabras, sino Él lo está demostrando con actos. Él lo iba a demostrar de una forma que jamás se puede haber manifestado, demostrado muriendo en la cruz. El amor que Cristo nos muestra aquí, porque Jesucristo es nuestro Maestro, Él nos está enseñando. Es un amor basado en el servicio. Y me gustó mucho lo que dijo el hermano Roberto cuando él habló. Aquí Cristo muestra su humildad al identificarse como un siervo, siendo Él el dueño, el creador, el todopoderoso, teniendo un trono celestial donde le adoran ángeles, siendo Él el santo, toma una posición tan baja donde comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Humildad. Y me gustó bastante cuando él explicó que no puede haber humildad si no hay amor. Y ahí tú ves la humildad con el amor en un acto de servicio. Y lo más increíble, o algo que más como que mi mente, lo difícil de asimilar, es que Él le lavó los pies a Judas. O sea, uno puede concluir que lo hizo porque aún Judas no había salido. A aquel que lo iba a traicionar, Jesús le estaba lavando los pies.
Cada vez que yo leo esto y pienso en eso, a mí confronta mi naturaleza carnal, confronta mis emociones, confronta lo malo que hay dentro de mí, lo confronta. Así que aquí yo creo que nos podemos hablar de traición. Se enfoca en la traición de Judas, se enfoca en el amor y luego habla de la traición. Yo le puse como título traición, amor y negación, como que traición con amor y negación, hay tantos sentimientos ahí tan entremezclados. Y lo primero que quiero hablar un poco es sobre esa traición de Judas y compartir pensamientos. Si alguien sabe lo que se siente ser traicionado, es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, no tengo que preguntarles a ustedes si se han sentido traicionados, lo sé. Todos nosotros en algún momento hemos sentido que alguien nos ha traicionado. Y Jesús entiende ese sentimiento. Jesucristo fue traicionado por uno de sus discípulos, por alguien muy cercano a Él, por alguien al cual Cristo le entregó mucho, le entregó responsabilidad, confianza, le entregó amor, le lavó sus pies. Pero ¿qué pasó con Judas? ¿Qué pasó? Yo me hacía esa pregunta. ¿Qué pasó con Judas? Podemos ir, yo fui rápidamente a Lucas, donde habla del complot para matar a Jesús. Se lo quiero leer rápidamente. Lucas 22 nos habla ahí donde Judas decide y toma esa decisión de traición. En Lucas 22:1 dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y en el verso 3 dice que y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Interesante que el verso 3, donde dice que entró Satanás en Judas, y él era uno de los 12, en una versión agrega algo, se lo voy a leer. Dice que entonces Satanás entró en el corazón de Judas, uno de los 12, y le puso la idea de traicionar a Jesús. O sea, ¿cómo entró Satanás en Judas? Primero entró poniéndole una idea. Y esa idea, ¿por qué se la puso? Porque Judas tenía codicia en su corazón. Lo vemos claramente en Juan 12:6 anteriormente, donde Jesús, ¿verdad? La hermana de Lázaro rompe un frasco, gracia, de mucho valor, y dice claramente, ¿verdad? Que él como dijo, ¿por qué no se... Digo, pero dijo esto, o sea, él está diciendo, ¿por qué no se vendió y se dio a los pobres? Apariencia de piedad. Pero la Biblia dice claramente que dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Ahí la Biblia lo dice claramente, era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces vemos claramente que Judas tenía una debilidad muy grande, que era la codicia al dinero. Y sabiendo Satanás esa debilidad, puso esa idea en su corazón. La puso de traicionar a Jesús. Ahora,
Jesucristo, no hay personaje más, no hay humano, porque Él era hombre 100% y era Dios 100%, pero no hubo hombre más perfecto y grandioso que Cristo. En el verso 6 del capítulo 13 de Juan, cuando Juan le pregunta ¿quién es? Los discípulos querían saber, imagínense qué declaración: uno de ustedes me va a traicionar. ¡Qué fuerte! Entonces ellos, ¿de quién? Comenzaban a verse los unos. Y dice que Pedro ve a Juan que está recostado, le hace señas: hey, pregúntale, tal vez te lo va a decir a ti. Y le dice: Señor, ¿quién es? Y Cristo le dice: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Dice un comentario que a menudo se señalaba de esta manera, mojando el pan, se señalaba de esta manera al que era el invitado de honor en una comida. Imagínese usted, era como que Jesús le estaba dando una última invitación. Lo que significa que Él está diciendo: tú eres el invitado de honor. ¡Qué fuerte! ¡Qué increíble! Pero imagínense, a pesar de eso, a pesar de que Él sabía lo que estaba diciendo Jesús, al mojar el pan y dárselo, le estaba dando una última oportunidad, demostrándole su amor, extendiéndole. A pesar de eso, el corazón de Judas estaba dominado a un punto tal por el amor al dinero, que dice las Escrituras, ¿no?, que él tomó y se fue. Y Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y la Biblia nos habla rápidamente, se lo voy a leer en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ciertamente podemos ver esto en Judas, que por amor al dinero, el amor al dinero fue más fuerte, lo dominaba más que el amor que le estaba extendiendo el maestro. Su corazón estaba tan endurecido, tan arraigado al dinero, que a pesar del amor no pesó más su amor al dinero que el amor que Cristo le estaba extendiendo. Imagínese a Judas ahí, donde Jesús está de rodillas como un siervo lavando sus pies. Ni eso lo conmovió como para decidir detenerse. Tal vez algún comentario sugiere, tal vez se dijo dentro del mismo: bueno, ya me descubrieron, así que no puedo ya volver atrás. Y ese es un pensamiento erróneo. Es un pensamiento erróneo porque aquí hay dos personajes que se presentan: Judas, y luego vemos a Pedro. Y vemos y todos sabemos que Judas termina ahorcándose. Dice la Biblia que él se arrepiente. Dice que cuando él se dio cuenta que lo iban a condenar, dice que se arrepiente y quiso devolver el dinero, porque dice: este dinero está lleno de sangre. Y los sacerdotes dijeron: ese es tu problema. Se lo estoy parafraseando. Y que se los dejó, y tomaron el dinero los sacerdotes y sabían que lo que Judas decía era cierto, y dijeron: no, esto no lo podemos echar a la ofrenda porque está lleno de sangre. Y dice que compraron un campo, cumpliendo las profecías, que con ese dinero que iban a traicionar al Mesías iban a comprar un campo. El campo tenía que ver con sangre. En fin, se estaba cumpliendo una profecía. Pero lo que quiero resaltar, que a mí me conmueve, es que Judas tenía un corazón tan dominado por el amor al dinero que pesó más eso, a pesar de lo que Jesús le estaba demostrando, humillándose. Eso significa que hay gente
en la iglesia que puede tener ese tipo de carácter. Que a pesar de que tú le sirvas, a pesar de que tú le enseñes, a pesar de que su corazón esté tan duro que no lo conmueva. No sé, se me vino la idea del paralelo con Caín. Quiero leerles rápidamente en otra versión, en la versión NBI, lo que pasó con Caín. ¿Se recuerdan, no? Todos conocemos la historia de Caín, que se enojó. Dice la Biblia en Génesis 4:5, versión NBI, que, ya habían entregado la ofrenda a ambos. Y dice el verso 5 en capítulo 4, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. En el verso 5 dice que no vio así la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Voy a recomenzar, salté a la versión otra vez. Yo quería leerle NBI, voy a recomenzar. NBI. Pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Por qué hago un paralelo? Porque yo veo que aquí ambos están confrontados con el pecado. En su corazón había un sentimiento. Uno era una codicia, el otro era un enojo. Y aquí dice claramente el Señor, oye, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Pero dice algo tan claro, no obstante tú puedes dominarlo. Entonces, si bien es cierto que Satanás entró, él se dejó dominar. Amén. Él se dejó dominar. Se lo leo en otra versión. Pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Este le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Entonces aquí a Judas, ahí estaba el león. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar. Y estaba Satanás ahí. Y él a pesar de que Jesús le lavó los pies, se dejó dominar por la codicia. A pesar de que Jesús vino y le puso el pan mojado, demostrándole aún más, se dejó dominar por su corazón. Yo no sé si usted entiende, pero esto nos puede pasar a usted y a mí. Nos puede pasar. Donde Satanás puede ver y tenemos la opción de dejarnos dominar por ese sentimiento negativo, por ese sentimiento que está dominando la carne frente a un acto de amor que tal vez el hermano te está dando, tu pareja te está dando, y tú puedes dejarte dominar por eso. Aquí la Biblia dice, anda como león rugiente, pero tú puedes dominarlo. No te dejes dominar por él. Judas se dejó dominar. Una vez mi papá cuenta esta anécdota, ¿verdad? Que a veces una hermana decía, no, que a mi esposo como que Satanás lo envolvió. Bien, pero aquí dice claramente que yo puedo resistir, yo puedo no dejar que me domine.
me ministra esa parte, analizando lo que pasó en Judas. En algún momento nosotros podemos recibir traición o tal vez ser el traicionero. Una vez yo preguntaba, ¿cuál es mejor? ¿Recibir traición o ser el traicionero? La gente me decía, recibir la traición que dar esa traición. Pero recibir la traición no es fácil tampoco. No es fácil. Y debemos de pedir y tenemos que pasar por un momento, un proceso de sanación. Jesucristo no fue dominado por las heridas de las traiciones que Él recibió. Y ahí vemos otro ejemplo en Cristo Jesús. Vemos un ejemplo donde Él no fue dominado por eso que le provocó. Dice que se estremeció en espíritu, estaba angustiado, pero no se dejó dominar para que la ira abarcara su corazón. Porque si la ira hubiese abarcado su corazón, Jesucristo no muere en la cruz. No muere en la cruz. Entonces es importante que cuando uno recibe una traición, miremos el ejemplo de Jesucristo. Para nosotros es mucho más difícil porque no somos como Cristo. Nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Y quiero decir aquí, como voy a entrelazar lo que vengo de decir atrás, que vimos que Satanás anda como león rugiente y está dispuesto a devorarte y te va a poner un lazo, pero la Biblia dice que tú puedes dominarlo. Quiero decir lo siguiente, que cuando somos traicionados es un momento propenso para caer en los lazos de Satanás. Por eso es importante sanar nuestro corazón de los daños causados por esa traición. Porque ¿qué pasa? Vienen sentimientos de ira y de enojo, los cuales son normales, porque somos seres humanos. Entonces, que resintamos dolor, ira, enojo, es normal, porque somos de carne y hueso. Ahora, primero, antes de seguir, aquí estoy hablando de una verdadera, paréntesis, estoy hablando de una verdadera traición, no de un malentendido o de algo falso que percibimos. Ahora, déjenme explicar un poco esto, porque estoy hablando de una verdadera traición. Aquí estoy hablando de una traición premeditado, tipo Judas, donde una premeditación. A veces pueden haber malos entendidos, donde pensamos que estamos siendo traicionados, pero en verdad no, fue un malentendido. Y esto pasa muy seguido en las parejas, donde esperábamos algo de nuestra pareja y dijo algo y sentimos que nos dañó, pero en sí es un malentendido, donde tú conversas y te das cuenta de que, ¿sabes qué? Su intención no era mezquina en querer dañarte. No sé si me puedo explicar. Eso puede pasar con hermanos también, donde un hermano hizo algo y no premeditó, voy a dañar a mi hermano, sino tal vez reaccionó de una forma, nunca pensó dañarte, y eso es un malentendido donde se puede arreglar conversando. A mí me ayuda. Cuando mi esposa está aquí, ella puede decir si estoy mintiendo o no. Pero cuando yo hablo con ella, yo trato de ir a la raíz. Y trato de decir, ¿qué te provocó decir eso? ¿Por qué dijiste eso? Para tratar de ver la intención detrás del acto. Y eso trato de hacer también con mis hermanos. No me dejo dominar por el dolor, trato de ver el amor de mis hermanos también, que tal vez hicieron un error o no actuaron bien en pero no es en base a un corazón malo. No sé si me puedo explicar. Entonces al conversar, yo sé que el hermano me ama y que fue un resbalón o una palabra que lo malo dijo que a mí me dañó, pero para mí es importante, no sé si para usted, pero para mí es importante la intención, porque luego me da paz a mí.
me da paz. Y eso no me va a bloquear en mi relación con mi hermano. No me va a bloquear para seguir sirviendo a Jesucristo. Muchas veces no es una traición, es un malentendido. A eso me estoy refiriendo. O a veces una falsa perspectiva. Por ejemplo, tenemos Saúl con David, donde Saúl pensaba que David lo estaba traicionando, cuando en sí no era ni cerca. Entonces a veces puede ser una falsa percepción nuestra de que hay una traición donde en sí no lo hay. Él lo veía como, oh, mira, me está traicionando y quiere tomarme el reino y él es más popular que yo. Y era una falsa percepción de una falsa traición, no era verdad la traición. Entonces, quería dar ese paréntesis porque me parece igual importante mencionarlo. Es importante mencionarlo. Yo estoy hablando de una traición tipo Judas, premeditada, donde te puede dañar y va a causar un daño. Vuelvo y repito, es normal sentir dolor y ira. Es muy normal. La Biblia nos dice, y usted lo ha escuchado, estoy seguro, Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y mire lo que dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué está diciendo no deis lugar al diablo? Porque un momento de ira, vuelvo y repito, es un momento propenso para que Satanás ponga un lazo y te agarre y te devore. En una traición eso es lo que pasa, está lleno de ira y de enojo. Y si tú no tomas acción, eso va a crecer y va a crecer. Y Satanás te va a devorar y devorar y devorar. ¿Qué podemos hacer para que no tome ventaja en nosotros? Tenemos que entrar en un proceso de perdón. Dije proceso de perdón, porque el perdón al inicio no lo vamos a sentir. Yo estoy tratando de usar el ejemplo de la traición de Judas a volverlo práctico para usted y para mí. Porque conocemos la historia, pero algo tiene que ministrarnos esa historia. Tiene que ministrarnos en algo. Nos está hablando de una traición muy profunda. Una traición que tal vez usted y yo la hubiésemos recibido, tal vez no hubiésemos reaccionado como Cristo. Entonces mi pregunta, me decía yo mismo, ¿qué debo de hacer cuando sucede eso en mi vida? Bueno, la Biblia dice que me puedo orar, pero no debo de pecar, ni dar lugar al diablo. Llegó un momento en Corintios, Pablo está escribiendo a los Corintios, y hay un problema. Y en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 5 en adelante, Pablo está perdonando a un ofensor. Algunos creen que es aquel ofensor. No sé si ustedes recuerdan que en primera carta de Corintios Pablo habla de un hombre que está cometiendo un pecado, que se está metiendo con su madrastra. Algunos creen que se está refiriendo a ese ofensor. En fin, el punto es que está perdonando a un ofensor. De eso quiero resaltar. Y Pablo dice en 2 de Corintios 5, 7, dice, les dice Pablo a los corintios, él hizo un daño, es un ofensor, y dice en 2 de Corintios 2, 7, que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle. Y luego dice consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Podemos llegar a la conclusión que este personaje se había arrepentido. Porque si le dice que lo consuelen es porque probablemente se había arrepentido. Había hecho un daño, pero se había arrepentido. Y Pablo le dice, perdónenlo, consuélenlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Después dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y les dice luego, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Imagínense, tal vez algunos estaban dolidos con ese hermano, tenían sentimientos de no perdón, pero Pablo le está diciendo para que ustedes den la prueba que son obedientes en todo.
Y en el verso 10 dice, capítulo 2 de 2 de Corintios, verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y en el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está otra vez. ¿Qué está diciendo? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Entonces, cuando hay una ofensa, es un momento propenso para que Satanás gane ventaja en nosotros. Eso es lo que quiero resaltar. Lo puede ver claramente, ¿verdad? Okay. ¿Cómo le ganamos entonces a Satanás? Santiago 4:7 nos dice, Santiago 4:7 y 4:8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Donde aquí puedo sacar algunas cosas. Someterme a Dios y resistir al diablo. Reconocer que el diablo me puede atacar. Y que debo entonces, ¿qué? Someterme a Dios, no al sentimiento que está siendo inflamado por Satanás, sino a Dios. Y ese proceso es fuerte a veces, porque no siento un dolor. ¿Cómo puedo sanar ese dolor? Dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo me alejo de Dios, soy una presa fácil para Satanás. Fácil. Pero si yo me acerco a Dios, Dios va a poder sanarme. Dios va a poder cambiar mi sentimiento de ira en sentimiento de amor y de perdón. Solo Dios puede hacer eso, mis hermanos. Solo Dios. Usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces es contra tu naturaleza, es contra mi naturaleza. Perdonar es contra. Tiene que prevalecer la naturaleza divina. Esa tiene que tomar fuerza. Esa tiene que aumentarse para opacar y sobrepasar la naturaleza pecaminosa. Y eso solo lo podemos hacer acercándonos a Dios. Él va a transformar en ti y en mí. Una vez lo entendí de una forma muy dura y dolorosa. Y entendí de que había sentimientos que me dominaban, que había dolor, frustración, sentimientos muy fuertes dentro de mí que yo no podía dominar. Pero entendí que Dios quería que yo ejerciera el amor del cual yo predico. Pero ese amor no está en mí. No está en mí. Entonces tuve que reconocer mi sentimiento y decir, te lo entrego a ti, Señor. Ahora yo necesito de ese amor del cual yo predico. Yo lo necesito. Y ese proceso comenzó. Alejarnos de Dios va a ser el peor error. Porque puede venir, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió? Yo lo he explicado muchas veces. Estamos en un mundo caído. Amén. Dios no puede intervenir en cada situación, porque si interviene en cada situación y te protege que nunca te dañes, entonces estaremos en el cielo. Pero no estamos en el cielo, estamos en la tierra, donde hay pecado. Amén. Entonces, el enemigo no es Dios. Dios está para cambiar tu sentimiento, para que no te pudras en esa ira y se alimente más. Entonces tenemos que reconocer el sentimiento que tenemos. Luego tenemos que entregar ese sentimiento en manos de Dios. Es bien sencillo, mis hermanos. Esto no es una cuestión muy profunda, pero es así de sencillo. Reconocer mi sentimiento es normal. Que lo sienta,
Luego tener que entregar ese sentimiento en manos de Dios en oración. Es el poder del Espíritu Santo que va a hacer esa obra, transformar mi ira en perdón. Como dije, alejarnos de Dios es lo peor que podemos hacer. Haciendo esto somos una presa fácil para Satanás, el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Si no tomamos acción, vamos a alimentar esa ira y eso va a ser desastroso para tu vida, para mi vida, y no solo para tu vida y mi vida, sino para los que están a tu alrededor. Porque eso no solo te va a afectar a ti, va a hacer que tu vida sea miserable si no tratas eso, pero también va a afectar a los que están cerca de ti, tu familia. Hay esos sentimientos que yo le hablaba, está afectando a mi familia. Y yo he visto cómo sentimientos de ese tipo, donde dentro de las iglesias se vive una traición, y por un sentimiento de tal vez de un pastor o de un líder, puede transmitir a otra oveja, y eso afecta a esa oveja, afecta a su familia, afecta a la relación con su Señor, afecta mucho. Porque tú no has sanado, porque tú no has puesto en manos de Dios eso. Puede afectar no solo a ti, va a afectar a la gente que está a tu alrededor, a tu esposo, tu familia. Es desastroso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar, orar y orar. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Orando, orando y orando. En esa situación muchas veces vemos al que está traicionando no como tu amigo, pero como tu enemigo. Porque si me hizo daño es mi enemigo. Y usted y yo sabemos lo que dice la Biblia acerca de los enemigos. Lo voy a leer para que nos recordemos. En Mateo 5:43 en adelante se lo voy a leer. Ponga atención. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la Biblia, si nosotros vemos a nuestro cónyuge, porque a veces puede ser nuestro cónyuge, o sea, la traición puede venir de nuestro cónyuge, de nuestro padre, de nuestros hijos, de nuestro hermano, de nuestra tía. Mucha viene de es una traición porque es alguien cercano. Entonces podemos verlo como nuestro enemigo. Y la Biblia nos dice que hay que amarlo, hay que orar, hay que bendecirlo. Ese es el proceso que Dios ha puesto para sanar nuestra herida y nuestro corazón. Si nos enfocamos en que Él fue malo, es que Él fue malo, es que Él me hizo esto, es que Él, eso va a alimentar el dolor y la ira. Hace poco yo hablaba con una persona y yo podía oír, su corazón estaba destrozado y tenía mucha ira. Se veía en las palabras y yo trataba de explicarle, oye, deja de enfocarte, yo sé, mira, eso pasó, sucedió todo esto, pero ahora lo que tú necesitas es sanar eso que tú tienes. Olvídate de todo el resto. Tenemos que comenzar por lo más importante, es sanar lo que hay dentro de ti. Porque si tú no dejas de ver, hizo esto, hizo lo otro, te vas a envenenar. Y esto nunca va a acabar. Entonces te tienes que enfocar no en eso, tienes que enfocarte en el de arriba, ahorita. Porque si tú no dejas de ver así hacia abajo, eso te vas a hundir. Tienes que levantar tu vista y ver arriba. Y ahí va a comenzar tu proceso
de sanación, entregándole a Dios. Señor, me siento así, me hizo esto, me siento así, me siento así, Señor, tú eres mi papito, Señor, mira cómo me siento. Y luego, viendo a Cristo que murió en la cruz por ti, te va a llenar de compasión. Viendo a Cristo que murió, viendo a Cristo que lavó los pies de Judas, viendo a Cristo que murió por ti y por mí. Y que en un momento tú y yo éramos enemigos de Dios. Que en un momento tú y yo le dimos la espalda a Dios. Eso nos ayuda y nos transforma. La Biblia habla de cuando los discípulos le pidieron a Jesucristo que les enseñara cómo orar. Ustedes saben muy bien que dentro del modelo de oración hay un periodo donde se asume que el cristiano está perdonando. Dentro de la oración tiene que haber un momento de perdón, de reflexión en lo que hay en tu corazón para entregárselo a Él. Y dice que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, perdónanos. La idea principal comienza como yo recibo el perdón. Y como yo recibí perdón, entonces yo puedo perdonar. El enfoque tiene que ser eso. Ahí va a comenzar el proceso de perdón. El proceso de sanación, lo que yo recibí de Cristo, lo que yo recibo de Él, el perdón que yo recibí de Él, y eso me va a llenar de perdón, de amor, de misericordia, que sobrepasa todo entendimiento. Yo se lo digo, pero no es tan así, necesitamos comunión y oración. No crea que yo me la sé toda, no, yo también he pasado por eso y cuesta. Por eso tenemos que ir a la palabra, tenemos que ver a Cristo, tenemos que verlo a Él. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, Dios mío. En otras palabras, sean como yo, como Cristo Jesús. Hay ejemplos de traición rápidamente y quiero hablar de algunos. La Biblia nos habla de eso. Hay traición en la Biblia. Usted puede ver la primera que le mencioné, Saúl y David. David, quien estaba siendo traicionado realmente no era Saúl, era David. Y recuerde, era su suegro en la historia. Era a quien él estaba sirviendo, les tocaba el arpa para que los demonios lo dejaran tranquilo, le servía en la batalla, ponía su vida para proteger al rey y al pueblo. Él estaba sirviendo. ¿Y a quién él estaba sirviendo? Viene y lo quiere matar. Y vemos el corazón de David, donde tiene en sus manos a Saúl, al traicionero, aquel que le está haciendo un daño terrible, y no le paga con un mal, vence el mal con un bien y deja en manos de Dios toda justicia. Imagínense que sus compañeros, ellos no tenían el corazón de David, le decían: mátalo. ¿Cómo? Mátalo, hazlo. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios y no lo hizo. José y sus hermanos. José es traicionado de una forma horrible. Y vemos cómo él va creciendo y él no se alejó de Dios, se mantuvo cerca de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Por las obras que él hacía, cómo él servía donde él estaba. Se mantuvo cerca de Dios de tal forma que él entendió y él pudo perdonar a sus hermanos y bendecir a sus hermanos de una forma extraordinaria. David y Absalón, donde su hijo lo traiciona. Usted lee la historia, es horrible. Solo para darle un ejemplo, Absalón va y se mete con todas las concubinas de su padre, así como de una forma descarada. Era algo horrible. Y David no fue en contra de eso, se alejó, huyó. Y todos sabemos la tragedia que pasa con Absalón, donde lleno de ese sentimiento va y está a caballo y se enreda con su pelo y queda muerto.
Y el otro que podemos ver también es Jesús y Judas, pero Jesús y Pedro. Jesús y Pedro. Donde leímos que Pedro le dice, mi vida pondré por ti. Imagínese. Y él le dice claramente a las personas, no lo conozco. Pero Jesús tenía una capacidad de poder ver más allá. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Por eso yo le decía, a veces es una conversación que te va a ayudar a entender. A veces es ver a tu hermano y toda la historial que has tenido con él. Y no dejar que un episodio ponga una barrera ahora en tu relación, en tu amistad. Y dejes de obrar. Jesucristo, a través de esa traición, negación, la transformó y hizo que eso transformara a Pedro para que Pedro fuera el hombre que iba a ser. Y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Y qué le responde? Señor, tú lo sabes. Y Jesús no le dijo, no me amas. Y después le dice, ve y apacienta a mis corderos. Ejemplos increíbles en la Biblia. Y quiero terminar con ese nuevo mandamiento. Porque para perdonar y sobrepasar una traición se necesita un amor especial, un amor celestial, el amor de Cristo. El nuevo mandamiento me gustó, el hermano Roberto lo apuntó muy bien. Un mandamiento nuevo os doy, Juan 13:34, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Me gustó cuando él dijo, ¿qué es lo nuevo? Como yo, o sea, Cristo diciendo, como yo os he amado, así tienen que amarse unos a otros. Ahora, lo nuevo era que hay un ejemplo. Lo nuevo era que, antes amaos unos a otros. Pero, ¿a qué nivel? Antes, cuando Jesús viene y habla de los mandamientos, ¿qué hace Él? Él no pone nuevos mandamientos, sino que los eleva a la perfección. Y con este mandamiento, eso es lo que Él está haciendo, lo está elevando a la perfección. Y Él lo demuestra como yo. Es increíble. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviese amor los unos con los otros. ¿Cómo te amó a ti, hermano mío, hermana mía, Jesús? ¿Cómo te ha amado el Señor? Piensa, solo piensa ahorita. Toma 10 segundos. Hazte esta pregunta. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes.
Amén. Así, sí, hermano. Así es, o sea, acercarse a Dios, pedirle, entregarle a Él y dejar que Él obre. Este pensamiento, esta pregunta, ¿a cómo Jesús te ha amado a ti? ¿Cómo me ha amado a mí? De esa manera que Él te ha amado, de ese mismo amor que Él te ha dado, Él ha derramado en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. No porque está en nosotros, porque si Él nos manda a hacer algo, es porque Él nos va a capacitar para hacerlo. ¿Cuántos creen eso? Si Él nos dice que nos amemos, es porque Él nos va a derramar de ese amor. Si le buscamos, Él lo va a derramar. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque hay que reconocer lo bueno. En nuestra iglesia, mucha gente de afuera ve, hay amor. Hay amor aquí. Hay que mantenerlo. O sea, que es perfecto, obviamente nunca va a ser perfecto. Pero siempre tenemos que luchar y luchar y luchar y luchar para mantener el amor. Porque aquí dice que en esto conocerán que sois mis discípulos. Es fuerte esa declaración. Conocerán que son, es la marca de un discípulo, el amar a los hermanos en Cristo. Ahora, quiero hacer este paralelo. Dice, os améis unos a otros. Anteriormente, en el verso 14, 15, 13, 14, cuando les lavó los pies, dice el verso 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Otras veo, lávense los pies los unos a los otros. Y después les dice, ámense los unos a los otros. ¿Cómo puedo amar a mi hermano? Sirviéndole. Amén. Amándole, sirviéndole. Porque ejemplo os he dado, para como yo os he hecho, vosotros también. Jesús, ¿cómo hizo con Pedro? ¿Habrá algún Pedro aquí? Tal vez yo soy un Pedro. ¿Qué tienes que hacer con un Pedro? Lo que hizo Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo con un Pedro? Lo que hizo Cristo. Y quiero terminar con este pensamiento. No me voy a extender más. En el viernes hemos estado hablando del discipulado y hemos estado tomando conciencia de la importancia del discipulado. Aquí Jesús le está hablando ¿a quién? A sus discípulos. Y dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Tuvierais amor los unos con los otros. ¿Por qué hubo ese amor? Porque había comunión. Y yo me llamaba a esto, me venía a la mente que si nosotros emprendemos eso del discipulado, ese amor se va a fomentar. ¿Por qué había amor? Cuando hay un discipulado, hay una comunión más cercana. Comienzas a entender a tu hermano de dónde viene, por qué es como es. Porque, mire, Jesucristo era el discipulador, ¿verdad? Era el maestro y los discípulos eran sus alumnos. O sea, Él era el discipulador, el maestro, ellos eran sus discípulos, ¿cierto? Él les tenía que enseñar a ellos cómo amar, ¿cierto? Él les mostró a ellos cómo se debe amar, amándolos Él primero, demostrándoles ese amor, para que ellos pudieran luego ir a amar. Entonces, cuando nosotros vamos y hacemos discípulos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros discípulos cómo amar. Porque ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Lo que yo he hecho, ustedes vayan y háganlo. ¿No es así? Entonces el amor que le estaba demostrando a ellos, ellos le iban a demostrar a otro. Y si hacemos todo eso, ¿qué piensa que va a resultar? Lo que está diciendo Jesús aquí, que nos vamos a amar. No sé si me explico. Digamos que yo discipulo a mis hermanas. Amén. Y cumplo con el Señor ahí de discipularlas y de mostrarles el amor. ¿Qué? Para discipular, ¿qué voy a tener que hacer? Conocerla, tenerle paciencia, enseñarle,
Y eso va a desarrollar una amistad y un amor. Soportarla. Y va a haber ese amor. Y luego ellas van a poder verlo, sentirlo, recibirlo. Y mis hermanos van a discipular a dos otras. Ya hay ese amor. Y después ese amor se va demostrando y se va cultivando. Pero tal vez cuando no hay discipulado, ¿quién le enseña qué? ¿Cómo hacemos para enseñar ese amor? ¿Cómo hacemos para...? No sé si me puede explicar. Tal vez por eso a veces nos cuesta, porque no sentimos esa responsabilidad. Como no discipulamos a nadie, y tal vez mi hermana me dañó, me hizo una mala cara, yo me enojo, y pongo una distancia. Pero si yo soy un maestro y la estoy discipulando y me hizo una mala cara, ¿qué tengo que hacer? Como maestro. ¿Qué debo de hacer como maestro? ¿Me doy a entender? Pero si no estoy en la posición de maestro, no siento esa responsabilidad. Se me olvida. Entonces yo creo que es sano cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Al yo hacer el discípulo, yo tengo una responsabilidad de mostrarle al discípulo cómo se perdona, cómo se ama, cómo se soporta. Y eso le va a beneficiar y va a aprender y va a cultivar. Esa relación es la que va a cultivar el amor del cual está hablando Cristo Jesús. Yo veo otro punto ahí que Dios me está ministrando a mí y espero que lo está haciendo a usted. Yo creo que como falta esa responsabilidad en cada uno de nosotros, a veces tal vez el amor no va a ir a otro nivel. Pero si cada uno, imagínense que yo tengo a dos, mi hermana tiene a dos, mi hermana tiene a Dios, mi hermana tiene a dos, y cada uno de los maestros ejerce, ya va a haber algo que va a aumentar, ya va a haber, digamos que el nivel de amor está aquí. Y cada uno de los que mencioné toma esa responsabilidad, obligatoriamente va a subir. Va a subir, queramos o no. Porque van a tener que ser como nuestro Maestro Jesucristo al discipular, al amar, al guiar, soportar. Conclusión. En esta historia que vemos donde Jesús está mostrando amor, sabiendo que va a ser traicionado. Luego diciéndolo, ámense como yo los he amado. Y sabiendo que luego Pedro lo va a negar. Lo que puedo decir, mis hermanos, es que necesitamos el amor de Cristo dentro de nosotros para poder cumplir lo que se nos fue encomendado. Así de sencillo. Necesitamos el amor de Cristo dentro de nosotros para poder cumplir lo que se nos fue encomendado, de amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a tomar esa como la palabra challenge, ese desafío? Tomar un desafío. Véalo como que usted está una oportunidad de discipular a su hermano. En el sentido, ¿sabes qué? Yo voy a demostrar, no solo a mi hermano, a mis padres, a mis hijos, cómo se ama, cómo se perdona. Seamos líderes, seamos como Cristo nos mandó a ser discípulos. Amén. Yo le invito a que ahí donde usted esté, tomemos un momento de oración. Un momento de oración.